Bienvenidos a Concity Talk, un intento de podcast en el que hablamos de tecnología, desarrollo de software, emprendimiento y mucho más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a este segundo episodio de este intento de podcast que estamos tratando de lanzar en Grupo Concity. Ahora me acompaña pues, un invitadazo, Fabricio Quintanilla. Híjole, tengo que leer los títulos, Fabricio, porque son un montón. Máster en Computer Science del Tecnológico de Costa Rica, máster en Big Data y Analytics, posgrado en Data Science en el MIT. Actualmente director de IT de una de las entidades de gobierno en El Salvador y también catedrático de las universidades más importantes de El Salvador. Por mucho el invitado con más títulos que hemos tenido, no es que llevamos muchos, llevamos solo 2, pero va a ser difícil superar todos esos títulos. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, gracias por la invitación, un placer por acá acompañarte. Gracias a vos por hacer el tiempo. Sabemos que sos una persona bien ocupada. Aparte de tu trabajo, pues entiendo tenés otras dos grandes responsabilidades porque te gusta enseñar. Y quiero comenzar preguntando por ahí, Fabricio. Vos sos de las pocas personas que yo conozco, pues que teniendo un alto grado de responsabilidad corporativa a nivel empresarial en tu trabajo, dedicas mucho tiempo a enseñar, ¿verdad? Clases en posgrados en diferentes universidades. Los directores de IT no pierden el tiempo en las universidades porque no están bien remunerados. ¿Por qué enseñar, Fabricio? Fíjate que es una pregunta interesante y la verdad es que mucha gente me lo hace. Y la verdad es que es algo que me apasiona en el sentido de que me gusta transmitir conocimiento, me gusta que la gente se forme, quizá porque yo desde muy pequeño pues tuve algunas limitantes para el acceso a educación y entonces creo que es importante ahora que tengo la oportunidad de poder ayudar a muchas personas. Me gusta conocer gente, me gusta utilizar las universidades también como una cantera, como para ir a reclutar equipos de trabajo para actividades específicas. Quisiera que entráramos de lleno en el tema. La idea de esta sesión del podcast pues, es hablar de Data Science, de inteligencia artificial, de las tendencias en el mercado y de qué está pasando en El Salvador sobre el tema. ¿Verdad? Pero hablemos a lo Dumi, Fabricio. Asumí que no sé nada, la verdad es que no sé mucho, pero para eso estamos acá, ¿verdad? Para aprender. Contanos un Totalmente. poquito, Fabricio, ¿qué es Data Science? ¿Qué es Business Intelligence? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cómo está afectando el tema de la inteligencia artificial el sector? Contanos. Mira, particularmente el tema de datos no es un tema nuevo. Quizá se viene trabajando a a nivel global desde allá por los años 2000, inicios de 2000. Y fueron surgiendo como diferentes áreas. Surgió primero la parte de Business Intelligence, que no es más que hacer un análisis de datos para poder entender qué es lo que ha pasado en una compañía y por qué ha pasado. Eso se llama un análisis diagnóstico. O sea, entender qué es lo que ha estado pasando en el tiempo. No es nada más que analizar data histórica y decir, bueno, mi empresa ha estado haciendo o ha estado operando de esta manera. Eso es Business Intelligence. En aquellos entonces, allá por los 2000, era complicado porque primero la tecnología no estaba tan madura, segundo porque la gente no tenía suficientes skills para analizar datos. De hecho, la cultura en la toma de decisiones no era basarse en datos para decidir, sino más bien en función de experiencia, de feelings. Era a ojo de buen cubero, como dice el dicho. Era ojo de buen cubero. Era entender qué es lo que había pasado. Y bueno, yo tengo la percepción de que más o menos por aquí nos vamos. Entonces era difícil. Pero el Business Intelligence es principalmente eso, entender datos históricos para saber cómo decidir en este momento. Pero luego fue pasando el tiempo y entonces fueron surgiendo otras áreas. Surgió la ciencia de datos, donde cuando ya las empresas tenían alguna madurez, ya decían, no, fíjate que ya sé qué pasó y por qué pasó, pero entonces ahora quiero saber qué me va a pasar. O sea, si yo sigo en estas condiciones, ¿qué va a suceder? Entonces ahí entró el tema de
cómo predecir datos, cómo entender qué es lo que va a llegar a suceder en una compañía. Y ahí la ciencia de datos es lo que permitió. Y se dieron O sea, la ciencia de datos está más involucrado en las proyecciones a futuro y el Business Intelligence está más orientado a analizar los datos previos de una correcto, organización. Perfecto. correcto. Y lo interesante es que como la tecnología ha ido madurando, pues entonces ya hay más facilidades para hacer esas cosas. Y de paso, aparte que madura la tecnología, también la gente tiene más conocimiento. Hay más personas entrenadas en esa área. Eso facilita en tremenda medida. Okay. Nosotros en Concity, Fabricio, somos muy partidarios de enseñar. Bueno, resumiéndote un poco, en Concity, parte importante de lo que nosotros hacemos es tener nuestra propia cantera. En términos futbolísticos, tenemos nuestra cantera en la que agarramos jóvenes talentos y los llevamos a un nivel productivo. ¿Ve? Y parte de la filosofía con la que manejamos el bootcamp, que ese es el nombre de la cantera, es enseñar a través de ejemplos claros, de ejemplos prácticos, ¿ve? Porque a veces los hipotes, los bichos, los pibes, como dicen los argentinos, no saben para qué aprenden a programar, para qué crean una tabla, para qué crean una clase. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos una política de enseñanza en la que desde el principio les enseñamos a ellos con casos prácticos. Vamos a analizar este modelo de negocio, vamos a hacer un desarrollo para este departamento del negocio y va a tener este impacto. Entonces, bajo esa lógica, Fabricio, ¿tenés algún ejemplo que nos puedas compartir de algún proyecto en el que has trabajado? Sabemos que has estado en banca, has estado en retail, has estado en diferentes industrias de negocio, ejecutando diferentes tipos de proyectos. ¿Tenés algún proyecto que nos puedas compartir a nivel de Business Intelligence o a nivel de ciencia de datos? Sí, fíjate que hay como diferentes maneras de verlo. Donde más se ha aplicado en el tiempo es en la industria del retail, porque cuando empezó a nacer, el retail era el lugar donde más datos había. Entonces, una de las cosas que las empresas de retail siempre se preguntaban es, ¿y cómo hago para saber qué es lo que el cliente me va a comprar? ¿Sí? Digamos que trabajamos para una empresa que vende ropa. Entonces, ¿qué tipo de ropa yo le tengo que ofrecer a mi cliente para que me pueda comprar más? ¿O qué tipo de promociones yo debo de generar para que mi cliente se sienta motivado a comprar? Esas son preguntas naturales de ese tipo de industrias. Y ahí hay como varias maneras de verlo. Por ejemplo, normalmente se hacen perfiles de clientes y se dice, mira, yo voy a clasificar a las personas según los clientes A, B o C, por poner un caso, ¿no? Los clientes básicos, los clientes oro y los clientes premium. Y con base a eso, pues, se definen esas promociones. En banca es interesante porque ahí interesa mucho, por ejemplo, el consumo con tarjeta de crédito. A mí me interesa saber clientes como Rafael, cómo usa su tarjeta de crédito, si la usa para ir al cine. Ahí te aparecía Rafael Enríquez, está en DICOM. Está en DICOM, en qué buro de crédito lo encontramos, ¿verdad? ¿Qué clasificación tiene? Entonces me interesa en qué se gasta la plata a través de su tarjeta de débito, si se lo gasta en supermercado, en ropa, en Netflix, en ese tipo de cosas. Y se lo gasta y aparecía una transacción sospechosa a las 3 de la mañana en un negocio raro, también ahí aparece. De hecho, ahí la idea es, y esa persona, por ejemplo, consume a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, a esa hora, ¿qué puede ser? Incluso bien interesante porque... ¿Afecta eso el perfil de riesgo, Fabricio, sí, de un cliente? Totalmente. Tiene sentido, ¿verdad? Sí, porque ¿qué tal si andas comprando a las 3 de la mañana y te clonan la tarjeta? Significa que en ese momento, entre las 3:30, 4 de la mañana, te pueden meter X cantidad de transacciones y seguramente no hay suficiente personal monitoreando transacciones. Entonces, todas esas situaciones te afectan el perfil. Y no es lo mismo que una madre de familia que solo gasta plata en el supermercado o en las consultas de los hijos u otros elementos. A decir... es que a eso iba orientada mi pregunta, ¿verdad?
obviamente una persona que esté haciendo una transacción a las 3 de la mañana y sea recurrente esa transacción los viernes o los sábados, pues significa que es una persona que tiene consumo, eh, digamos, no muy En, responsable. en bebidas Entonces, extraoficiales. ajá, entonces entiendo, en los bancos tienen unos análisis de perfiles de riesgo bien complejos. ¿Ve? Se toman en cuenta ese tipo de situaciones. Es más riesgoso prestarle a esta persona que tiene estos hábitos de consumo negativos que a una madre de familia que está en Walmart. ¿Ve? La lógica dice que sí, los bancos lo tienen en cuenta. Sí, fíjate que lo usan principalmente para calcular seguros, como si vos vas a gestionar un crédito, tenés que pagar un seguro por el crédito. Ajá. Entonces, no es lo mismo decir, se lo voy a prestar a una madre que consume solo productos para consumo interno de la familia, a que se lo voy a prestar a un joven entre los 25 y 30 años que tiene transacciones en lugares nocturnos a las 2 o 3 de la mañana. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un nivel de riesgo diferente. Entonces, el riesgo incrementa el costo. Mayor riesgo, mayor costo. Entonces, los bancos generalmente sí lo toman en cuenta. O supongamos que estás comprando un seguro de vida. Las compañías de seguro todavía son más críticas porque si ellos detectan que tenés ese comportamiento, fácil te pueden decir, miren, no le voy a vender un seguro de vida a usted. ¿Por qué? Ah, porque usted tiene un factor de riesgo muy alto. Así que, en definitiva, todas esas situaciones sí impactan en las decisiones que toman estas compañías. Perfecto. Y ahí me surge otra pregunta, Fabricio. Entonces, ese es el campo de aplicación de Daras. Entiendo, tiene que ver mucho con los modelos de negocio de los bancos, ¿vea? Pero se relaciona bastante con los skills que debe tener un científico de datos o un especialista en business intelligence. ¿Ve? Los bancos contratan este tipo de personal para este tipo de proyectos de automatización, de perfilar clientes o este tipo de cosas, o donde más, vea, porque la idea es esa, vea, que las Sí, personas que estén viendo esto y que estén interesadas en pues formarse como científicos de datos o en business intelligence, tengan claro cuáles son las oportunidades de trabajo, vea, dónde se aplica su conocimiento y quiénes están interesados en contratar este tipo de perfiles. fíjate que esa pregunta es bien interesante porque el tema este de Business Intelligence empezó siendo algo específico de IT, porque había que crear bases de datos, había que crear software, herramientas ETL, había que hacer tableros. Esas son cosas técnicas, ¿sí? Es aspectos informáticos. Pero en la actualidad, como la misma tecnología vio la necesidad de que llegara a otros tipos de usuarios no tan técnicos, ahora tenés dos roles. Tenés el informático como tal, que es el que programa, el que crea base de datos, el que crea tableros en general. Pero tenés otro perfil que no es muy especialista, probablemente tiene algunos conocimientos en programación, pero no es netamente técnico. Pero sí te entiende que es una tabla, que es una base de datos, que es un ETL, que es un tablero, sí sabe qué es eso, tal vez no lo hace, pero sí lo conoce, pero su principal función es el producto final que se obtiene, que es que al tener los gráficos, las tablas, los tableros ya construidos, los analiza y les da sentido. Los Ok. informáticos tenemos yo digo que tenemos el problema que somos bien cuadrados en términos técnicos, pero para poder darle a conocer a un gerente general de una empresa, a un gerente de mercadeo, a un gerente de ventas, Claro, tenés que hablarle en otros términos más de negocio, no tenéis, tan técnicos. tenéis que hablarle en su lenguaje. Entonces, hacer esa transición es complicado. Por eso es que ahora suelen haber dos perfiles, el que es bien técnico y el que es bien de negocio. Pero estos dos Perfecto. se hablan estrechamente, ¿no? Buenísimo. Y para motivar a la gente, Fabricio, hablemos de lo importante, ¿ve? El billuyo. ¿Cuánto más o menos gana? O sea, ¿qué niveles hay? ¿Hay senior, hay junior? Sí. ¿Cómo son los niveles? ¿Cómo son los salarios más o menos en El Salvador y a nivel en Latinoamérica y a nivel internacional? ¿Ve? Va, esa es una muy buena pregunta. Hablemos de la tendencia.
desde hace algunos años hay una tendencia al incremento de personas especialistas en datos, en diferentes roles. Pero hay uno que es el ingeniero de datos. Ese ingeniero de datos es un perfil bien técnico, un programador básicamente, pero es un programador que trabaja solo con datos, que sabe mucho de cómo construir bases de datos, de cómo construir herramientas ETL, que es para procesamiento de datos. Y estas personas pueden llegar a ganar en El Salvador entre $1,500 a $3,000, dependiendo de su nivel de seniority que tengan. A nivel global, un ingeniero de datos, yo he visto gente ganando $8,000, porque son gente con un nivel de especialización solo en la parte de datos y solo en la parte técnica. Y de ahí hay otro rol, que es el científico de datos. Este científico de datos tiene la característica que no es solo informático, sino que es una persona que sabe de estadística y de matemática. Pero no a nivel muy básico, sino que son personas que saben mucho de cómo crear un modelo estadístico a mano, en un Excel, por ejemplo, y a partir de ese modelo estadístico decir cómo se va a predecir un dato y cómo certificar que el dato efectivamente es correcto, porque vos podés predecir algo, pero ¿cómo le garantizas al negocio que ese dato predicho efectivamente es correcto? Entonces, esa gente tiene esos skills matemáticos, estadísticos. Ahí se suelen encontrar mucho aquellos que estudian licenciatura en matemática, licenciatura en estadística, que en la actualidad salen programadores, pero son programadores en Python, en R, que son los lenguajes que más se usan para esas cosas. No es que van a agarrar, por ejemplo, una rutina en Java y la van a desarrollar, eso no. Pero sí fácilmente crean una rutina en Python y procesan un set de datos muy grande y generan un resultado. Esta gente, como es bien especializada, acá en El Salvador todavía estamos en pininos. Sí hay gente, sí conozco gente de muy buen nivel, pero son pocos. Y a nivel global hay una alta demanda. Y hay compañías internacionales como, hay una que se llama BytesDev, que esta empresa tiene aproximadamente 2,000 o 3,000 plazas disponibles para científicos de datos. Pero lo que sucede es que en el mundo, en general, casi no hay, por esas características de saber de matemática y de estadística. En El Salvador, un científico de datos puede ganar entre $1,000, $2,000, siendo muy junior. Ya siendo muy senior, puede andar entre los $9,000 o $10,000 a nivel global. A nivel global. Y acá nivel en global. El Salvador, un senior. Acá en El Salvador, yo de hecho, en mi equipo de trabajo, tengo una científica de datos que estudió en el MIT, que es salvadoreña. Ella gana $3,500. Es una persona muy joven, tendrá 24 años quizá, pero tiene una capacidad para ser científica de datos increíble. Entonces, ese nivel de seniority, alcanzarlo en El Salvador es difícil, pero lo interesante es que ya hay intentos, ya hay universidades en El Salvador que están creando carreras en ciencia de datos. Y eso pues va a permitir que en algún tiempo, en un par de años, ya tengamos gente que aunque no sea experto, ya van a empezar a entrarle a ese mundo. Ese es el segundo rol, los científicos de datos. Y el tercero son los analistas de datos. Estos son aquellos que hacen los tableros en Power BI, en Tableau, en todas estas herramientas de visualización. De esos hay bastantes, ya hay un buen mercado, pero no es el rol mejor pagado. Estas personas, yo he visto gente muy junior ganando $1,000, entre 800 a $1,000, y he visto ganando entre 2,500, $3,000. Son las personas que se especializan en estas herramientas como Tableau, Power BI, son este tipo de personas, ¿verdad? Perfecto. Ese tipo de gente, correcto. Buenísimo. Y en conclusión, Fabricio, para pasar al siguiente tema, respecto a Business Intelligence, ¿cuál es tu perspectiva de cara a los negocios? Ya todas las empresas están invirtiendo en Business Intelligence, vamos hacia allá. ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ves los dueños de negocios, los empresarios, los gerentes de
de negocio están siendo más receptivos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que el Business Intelligence ya a estas alturas, que ya lleva unos 25 años quizá trabajándose, ya muchas empresas lo ven como un commodity, que eso significa es algo que yo tengo que tener sí o sí. Entonces, la gran mayoría de empresas ya hacen inversiones de entrada. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el crecimiento? Que ahora ya existe la inteligencia artificial en un nivel de madurez que facilita su implementación. Entonces, ya existen modelos que se llaman inteligencia artificial generativa o ChatGPT, que es el nombre comercial, que lo que hacen es que te facilitan que puedas implementar inteligencia artificial sobre cualquier Business Intelligence u otra plataforma que tengas. Entonces, la tendencia de aquí a los próximos 2-3 años es que todo el mundo va a empezar a invertir en inteligencia artificial, asumiendo que ya están amarrados los dos temas entonces, Fabricio, porque yo iba a dar paso a la inteligencia artificial, ¿ve? Entonces, quiere decir que van de la... Bueno, es que la inteligencia artificial va a afectar todo. Hablemos de inteligencia artificial. Ajá. Es que lo que sucede es que la inteligencia artificial necesita datos. Entonces, si vos no tienes datos, cualquier cosa que hagas en inteligencia artificial no va a funcionar si no tenés datos. Entonces, por eso es que va amarrado. Vos primero montás tu plataforma de datos, alcanzás alguna madurez, no te vuelves tal vez muy experto, pero alguna madurez con algo estable, y cuando ya lo tenés, entonces, siguiente paso, inteligencia artificial. Ahí yo particularmente he visto algunos proyectos que no prosperan porque mucha gente no comprende que la inteligencia artificial necesita datos para poder avanzar. Entonces el problema de eso es que si vos empezás a montar inteligencia artificial y no sabes de dónde se va a alimentar, pues básicamente no estás haciendo nada. Es como que te dan un Ferrari, te dan la llave, pero vos no puedes manejar. Entonces no puedes hacer mucho, ¿verdad? Ya está pasando, Fabricio. La inteligencia artificial ya está pasando, porque te lo pregunto así, porque yo tengo la percepción que para la mayoría de las personas todavía es ciencia ficción, ¿verdad? Todavía es una persona, un avatar hablando con la voz de alguien más, una canción con la voz de Bad Bunny, ¿qué es eso? O sea, y quizás eso de Bad Bunny le dio visibilidad a personas que no tienen que ver con el área de tecnología, ¿verdad? Pero yo creo que todavía la mayoría de personas no visualizan cómo la inteligencia artificial pues está cambiando ya el mundo y lo va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ya está pasando en El Salvador, ya hay proyectos de inteligencia artificial ejecutándose en las empresas o en el gobierno. Sí, totalmente. Mira, la inteligencia artificial no es como lo pinta Terminator, que vas a tener ahí una computadora que vas a hacer, que va a hacer maravillas y va a manipular a la gente y lo va a usar para producir combustible, ¿verdad? Hay un banco en Centroamérica que su servicio al cliente es 80 o 90% automatizado. Que cuando vos necesitas alguna gestión con ese banco, ya no llamas por teléfono, sino que te contactas por WhatsApp y te responde un robot y te dicen, ajá, Fabricio, ¿qué querés? Escribime tu pregunta. Entonces vos escribís, me voy a inventar, quiero una reversión de mi membresía de tarjeta de crédito. Entonces el robot interpreta tu pregunta. Ese es un área de inteligencia artificial que se llama reconocimiento natural del lenguaje o procesamiento natural del lenguaje, que entiende lo que vos le estás preguntando y le da algún sentido. Y cuando entiende la pregunta, toma acciones. En ese caso, cuando vos le pones esa pregunta de quiero revertir mi membresía de tarjeta de crédito, él ya tiene configurado que debe ir a levantar un proceso workflow para una gestión de reversión. Entonces, esa inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas. O sea, él hace ya la gestión, porque yo recuerdo en su momento, hace poco, pues, estaban los chatbots de los bancos que caían mal, pues, porque era opción 1, opción 2, opción 3, opción, y pasabas opción solo para que te dijera, eso está en el sitio web, te daba cólera. Entonces,
Sí. Ya pasamos eso. Ahora, Sí. interpreta naturalmente. Él te pide tu código no sé, de tu tarjeta para ver la reversión. Él va a la Ujú. base de datos, hace la consulta, o sea, hace la gestión como si un agente de servicio al cliente estuviese frente a un sistema viendo todas las transacciones del cliente. Ya estamos en esa Correcto. capacidad. Ya estamos en esa capacidad, ya estamos en esa capacidad. Obviamente hay excepciones, pues de repente no encontró tu número de tarjeta. Se puede dar, entonces ya te pasa con un humano. Pero casi que el 80% de las transacciones se resuelven a través de esas automatizaciones. Esa es una aplicabilidad que creo que casi todos, de alguna manera, los que interactuamos con el sistema financiero, pues nos hemos topado. Eh, Perfecto. esta semana, casualmente, estuve hablando con una compañía que está montando en un retailer de Centroamérica, bueno, de Latinoamérica, y una solución para contar personas, que lo que hacen es que en las tiendas ponen un montón de cámaras y tienen reconocimiento facial. Y entonces, Eso es una métrica bien estándar en retail. Yo recuerdo que en tiempos anteriores sí, el vigilante que estaba en la entrada tenía un tenía un lapicito que voladito, ¿verdad? ah, Ajá, ok. entonces ahora, como eso es bien inexacto, pues imagínate que el vigilante le da tos, se te metieron 5 y ya no lo contaste. Ajá. Entonces, como es bien inexacto, hay soluciones a través de cámaras que reconocen la cara y cuentan a las personas que entran y salen. Entonces es 100% automático. Ya Y no supongo necesita que esté. que también ya se puede medir como, por ejemplo, la cara del que sí compró, del que sí fue a caja y se ve que paga, ¿verdad? Y dar un No, indicador, entraron tantos, compraron tanto, ¿verdad? de hecho, Ujú. fíjate que es bien interesante porque podría decir, si yo tengo en mi base de datos la foto del cliente, yo puedo reconocer su cara, ir a buscarlo a la base y decir, ah, ahí viene el cliente VIP, Rafael. Entonces le puedes mandar al vendedor de una sola vez a ese cliente VIP. O sea, te puede servir como para varias cosas y darle empuje a los negocios. ¿Qué tan caro o qué tan accesible es todavía la inteligencia artificial en El Salvador, Fabricio? ¿Todavía solo es accesible a las grandes corporaciones o crees vos que ya se pueden empezar a hacer proyectos pues de un presupuesto más accesible para pequeñas o medianas empresas? Fíjate que, de hecho, las soluciones así muy corporativas, muy grandes como esa que te estaba describiendo, creo que todavía no son accesibles a mediana y pequeña empresa. Sin embargo, sí he visto empresas, he visto proveedores que están haciendo esfuerzos por vender servicios que son facturables como membresía. Como por ejemplo, si vos me pagas $50 mensuales, yo te genero a través de inteligencia artificial un pronóstico de ventas, cosas por el estilo. Entonces, hay empresas que están comenzando a hacer esos esfuerzos. Entonces, tal vez ahorita todavía no es tan accesible a la pequeña y mediana empresa, pero con el tiempo sí va a ser de esa manera. Principalmente porque ya estamos entrando en el mundo de la factura electrónica y de la firma digital. Entonces, eso va a impulsar que se puedan brindar servicios a través de inteligencia artificial. Perfecto. Factura electrónica, Fabricio, ya que tocaste el tema, ¿vea? Ajá. Eh, Asumamos nuevamente, ¿vea? Que no sabemos nada, contarnos qué está pasando con la factura electrónica en El Salvador. Hay muchos empresarios ahí con miedo. ¿Qué sucede? Contanos, ¿qué es la factura electrónica? Mira, normalmente pues, todo cambio genera miedo. Y Ujú. en el tema de la factura electrónica, a nivel global se ha demostrado que tiene muchas ventajas. Eh, hay menos posibilidades de fraude, uh-huh. Hay suficiente orden y gestión sobre todas las transacciones que se emiten. Y principalmente los gobiernos en el mundo han buscado disminuir la evasión y la elusión, siendo la evasión que las empresas que no reportan y la elusión las empresas que lo reportan a discreción. Entonces, ese tipo de cosas son beneficios de la factura electrónica. Ahora, ¿cómo se está haciendo en El Salvador? Bueno, cada país tiene modelos distintos de factura electrónica. Está el modelo de México, el modelo de Costa Rica, el de Guatemala.
el de Guatemala, que de hecho ya es uno de los modelos más maduros que hay en la región, porque ya tiene un poco más de 10 años quizás desde que se montó. Pero El Salvador está montando un modelo que, como todo sistema, como toda tecnología, va a tener algunas fallas al inicio, que paulatinamente se van a ir mejorando, pero que si no se hace, la verdad es que nunca vamos a dar el paso a la factura electrónica. Entiendo yo que hay algunos plazos ya establecidos por Ministerio de Hacienda. No los tengo tan a la mano, pero sí sé Sí, que... definitivamente ya los grandes contribuyentes comenzaron a partir de junio de este año. Ya hay bancos, ya hay grandes retailers que ya están obligados paulatinamente. Para 2025, pues todos, hasta los pequeños negocios, van a estar obligados a reportar facturación electrónica. ¿Verdad? Mi comercial del Grupo Concity, estamos a la orden, les ayudamos. Nosotros hemos desarrollado nuestra propia integración para pegarse a cualquier negocio que ya tenga implementado su ERP, su sistema administrativo o cualquier punto de ventas, pues nosotros tenemos una plataforma, una API simplificada para realizar toda la gestión que es necesaria para tener la conectividad con Hacienda. Así que gracias ahí por la pauta para hacer el comercial. No, y es que es importante porque en este año, como todo el mundo se tiene que mover a factura electrónica, va a haber una gran demanda, una gran necesidad. Así como lo hubo Claro. cuando fue el cambio de moneda de colón a dólares, todo el mundo tuvo que cambiar sus sistemas porque pues, no había para dónde. Claro. Así que, no, Claro, no, y buenísimo que ustedes ya estén en esa vida. hay mucha desinformación sobre el tema. Yo fui la vez pasada de infiltrado por ahí a una reunión en la que otros proveedores estaban ofreciendo los servicios. ¿Ve? Ahí hay preguntas bien básicas. ¿Ve? Digamos que lo que muchas personas entienden que es la facturación electrónica es que hay que enviarle al cliente la factura por email. ¿Ve? Pero en realidad no es eso la facturación electrónica. ¿Ve? La facturación electrónica es que hay que reportar al Ministerio de Hacienda a través de un servicio web cada venta que realiza el negocio. ¿Verdad? Y el hacérselo llegar al cliente a través de correo electrónico es nada más uno de los requerimientos adicionales de la ley, ¿verdad? Que es que tenés que hacérselo llegar por un medio digital y no necesariamente pues, tiene que ser por email, ¿verdad? Se lo puedes enviar por WhatsApp o etcétera, ¿verdad? Porque en esa reunión pues fue en Oriente, fue en San Miguel, ¿verdad? Y ahí una de las personas les cuestionaba, mira, pero yo tengo clientes que ni siquiera, pues no tienen correo electrónico, pues apenas tienen un celular y entonces yo cómo les hago llegar eso. Pues lo que la ley dice es que hay que hacérselo llegar, ¿verdad? Incluso una vez impreso el sello de Hacienda, pues hasta se les puede dar el ticket, ¿verdad? O sea, lo importante es que lleve el sello ya que se reportó al servicio web de Hacienda. Del ministerio. Entonces, del Ministerio de Hacienda. Eso que mencionabas, yo lo conocí en Guatemala, allá por el 2012, cuando hicieron la migración, pasaba exactamente lo mismo. Mire, es que mi cliente no tiene correo, allá es obligatorio presentar el NIT, entonces, mire, es que mi cliente no tiene NIT. Y así pasaban N cosas, pero con el tiempo se han ido superando. O sea, como te digo, creo que al inicio van a haber algunos choques, obviamente, sí, pero... Claro, resistencia al cambio, va resistencia al cambio, pero hay que aceptarlo porque Hacienda no nos va a perdonar que no lo hagamos, no, así que ni modo. No, tenemos que hacerlo, Hay que hacerlo. Ya para cerrar, Fabricio, quisiera que habláramos del último tema. Como mencionábamos al principio, pues tenés muchos roles, ¿vea? Y uno de ellos es que tenés también tus propios negocios. ¿Vea? Entiendo, tenés por ahí un negocio que tiene que ver con un software con un CRM. ¿Vea? Contanos un poquito sobre eso. Mira, sí, nosotros particularmente promovemos un software llamado Soho, que es un software que tiene diferentes capacidades, principalmente CRM, pero no solo eso, sino que hacer toda la gestión administrativa dentro de una compañía. El objetivo de ese software o el objetivo de la compañía es ayudar a las empresas a montar ese tipo de sistemas. Pero no solo eso, sino que a dar otros servicios, particularmente servicios analíticos. Esa es una de las vías. Y el otro negocio que tenemos, donde nos sirve para implementar todos los servicios que vendemos, es una tienda de comercio electrónico llamado Nano, cuyo propósito es principalmente implementar los servicios y la tecnología que vendemos, pero también
proveer productos de tecnología premium a clientes finales. Entonces, ahí los invito a que visiten Nano Store en todas nuestras redes sociales. Ya para cerrar, Fabricio, quisiera que nos des dos conclusiones, dos consejos. Un consejo para los jóvenes, digamos que nuestro tipo de audiencia son dos personas, jóvenes que están en el área de desarrollo de software, que van iniciando su carrera y que quieren orientación, y gerentes de IT o coordinadores de proyectos que están interesados en soluciones o en servicios de tecnología, ¿verdad? Entonces, danos una conclusión para cada uno de nuestros perfiles de audiencia. De acuerdo. Mira, con los jóvenes, particularmente una de las decisiones difíciles cuando uno está estudiando es en qué me especializo, ¿verdad? Porque el área de tecnología es extremadamente grande. Podemos especializarnos en seguridad, en ciberseguridad, en infraestructura, en desarrollo de software, en analítica, en muchas cosas. Pero entonces, aquí la pregunta del millón. Nosotros somos programadores. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nos gusta programar, nos gusta escribir código. Si nos gusta hacer eso, entonces busquemos especializarnos en las últimas tecnologías que están en boga. Particularmente en la actualidad está mucho, a nivel gubernamental está mucho Laravel, a nivel de empresa privada está mucho React, está mucho PHP y otras tecnologías. Se puede trabajar sobre esa vía. Si no nos gusta desarrollar, porque pues esa es otra cosa que probablemente entendemos de desarrollo, pero no somos desarrolladores, entonces podemos buscar otras áreas, principalmente en la parte de datos, crear herramientas para procesar datos, crear tableros, crear otros tipos de elementos con datos. Esas son como las dos líneas de trabajo grandes que hay en la actualidad. Y principalmente hay otras que no tienen que ver con desarrollo de software, pero sí con tecnología. Hay ciberseguridad y hay otras áreas. Aquí con Citi particularmente, pues se enfoca mucho en el tema de desarrollo. Y yo por experiencia, pues les digo, hay muy buena gente de desarrollo dentro del equipo de Concity y creo que ese es uno de los fuertes que tiene esta compañía para ayudar a crecer a jóvenes en temas de desarrollo de software. A nivel de gerencia de IT, bueno, hace poco estuve leyendo un artículo de Gartner donde planteaba cuáles eran los retos importantes de 2024. Y habían 3 que me llamaban la atención. Uno, cómo se va a lidiar con la inteligencia artificial y la privacidad de la información. Eso significa la inteligencia artificial, cómo va a hacer uso de nuestros datos privados. Si somos banco, cómo va a hacer uso de los números de cuenta bancaria, de los saldos de las cuentas, cómo va a hacer uso de los números de tarjetas de crédito. Ese tipo de cosas era una de las preocupaciones grandes. La segunda, en temas de ciberseguridad, ¿verdad? Cómo es que voy a asegurarme que la información está protegida. Y una tercera línea de términos de software, de desarrollo de software, cómo voy a integrar los sistemas que yo estoy trabajando en este momento. Entonces, yo lo que invito a nuestros gerentes de IT es que principalmente se apoyen en partners como Concity para los temas de desarrollo de software, de poder afinar nuestra estrategia para protección de información a través de herramientas que estén hechas bajo estándares globales. Muchas gracias, Fabricio. Fue una conversación muy interesante para la gente, para nuestra audiencia que está interesada en los temas de IT. Esperamos que los 10 suscriptores que tenemos a este momento lo vean, lo disfruten y sobre todo esperamos que esa audiencia crezca y que te tengamos en una segunda oportunidad ya con más seguidores. Excelente, Rafa, te agradezco mucho la oportunidad, un placer siempre a apoyarlos, así que esperamos seguirnos viendo poco a poco y cuando ya la audiencia esté en los 2 millones, pues súper, ahí hablamos. Ojalá. De cuánto hay va a que costar la hora. Decretemos. Perfecto. Gracias, Fabricio, Listo, y gracias a nuestra audiencia. Si han llegado a este punto del video es porque les interesan los temas de tecnología. Si sos pues alguien nuevo que va empezando en este mundo, en Grupo Concity nos gusta la gente talentosa, nos gusta ayudarles en este camino. Pueden escribirnos, siempre tenemos oportunidades para gente nueva
Y si eres un coordinador de IT o un gerente de IT que necesita ayuda con sus proyectos de desarrollo, estamos a la orden. Pueden escribirnos también. Gracias. Bye. Gustazo, hasta luego.